Ciao ragazzi, ¿cómo están? Vuelvo a saludarles y todavía les saludo desde este espacio todavía de contingencia, donde pues esperamos, ¿no? Espero como todos a poder tener la oportunidad de volver a la calle una vez más, a lo que desde la presidencia de la República y ya a nivel nacional hemos interpretado como una nueva realidad, una nueva normalidad a la que tendremos todos y cada uno pues que irnos adaptando, ¿no? Y también dependiendo de la circunstancia personal y particular de cada uno, las posibilidades también individuales y dependiendo de lo que hagamos y a lo que nos dediquemos en ese mismo sentido, pues iremos integrándonos otra vez a la vida, a esa vida que desde hace un par de meses o más, pues es distinta, es diferente, no es la misma, no es igual. Será una vida nueva, una nueva normalidad. Y miren, ahorita que les hablo de esto, teniendo yo una clase en línea, desde la plataforma virtual, hablaba yo precisamente de un sobreviviente, de un gran sobreviviente, de uno de los más grandes héroes griegos, Ulises. Ulises, al que también lo conocemos como Odiseo, en la obra de Homero, que luego de la guerra contra los troyanos, él tiene que regresar a su casa. Y en este regreso a su casa, que no va a ser fácil, que no va a ser sencillo, va a tardar 10 años. Es decir, 10 años que duró la guerra de Grecia contra Troya y 10 años más de viaje son los que él va a tener que estar fuera de su casa, en este caso fuera de su casa. Y él lo que quiere es regresar a su casa para volver a estar con su esposa, con su Penélope, quien lo está esperando con paciencia y con mucha esperanza. ¿Sí? Paciencia y esperanza, que ha sido también su decisión, una decisión personal de esperar a su esposo, a su marido, que algo le dice que no está muerto, ¿sí? Que va a regresar, porque además se lo ha prometido, ¿no? Hay una promesa de regreso. Y así va a ser. Ulises un día va a regresar, pero luego de 20 años de estar lejos, de estar fuera de su casa. Pues es una historia preciosa, una historia muy bella, de sobrevivencia, de lucha, de temple, de ganas de sobrevivir. Ulises tendrá que tener mucho empeño, tendrá que luchar contra inconveniencias. Por ahí habrá eventos que no lo dejan seguir adelante y sin embargo tendrá que vencerlos, tendrá que buscar y ver la manera de superarlos para finalmente regresar a su casa y estar con su esposa y con su hijo, que hace 20 años que no ve. Es una lucha de constancia, de perseverancia, de empeño y por el lado de su esposa de mucha paciencia. Pues es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo hoy esta historia de Ulises para nosotros, para que pues estamos luchando, estamos perseverando y estamos siendo pacientes. Esta paciencia que se convierte en una lucha también de temple, de esfuerzo por seguir adelante, ¿sí? Sobrevivimos a esta situación inconveniente en que nos encontramos. Pues miren qué bueno que les comento esta historia. Y pues, para continuar con esta idea de lucha, de sobrevivencia, con este consejo que ya nos viene desde la literatura homérica, desde el pensamiento
homérico, muchos años antes de la filosofía misma, antes de que aparezca Platón, Aristóteles, Sócrates, con un pensamiento más normativo de nuestra cultura occidental. Ya Homero desde antes había planteado una serie de virtudes en sus personajes, ¿sí? En las personas que van a formar parte de sus dos historias, ¿no? Por un lado la Ilíada y por otro lado la Odisea. Son personajes que van a mostrar valor, que van a mostrar lealtad, que van a mostrar sinceridad, que van a mostrar amor, ¿sí? Paris y Helena son dos personajes enamorados que van a luchar precisamente por amor y desde el amor, ¿sí? La lealtad de Héctor, por ejemplo, hacia su padre, hacia su pueblo, ¿sí? Que va a hacer lo que lo represente. En fin, la literatura nos enseña mucho, nos dice mucho y es una idea y un pensamiento que podemos aplicar ahora a nuestras vidas. Y miren, escribí algo hoy también, escribí algo que quiero leerles. Este artículo que vuelvo a escribir sería una segunda parte del que les leí la semana pasada, también escrito en el periódico Punto Medio de aquí, de Mérida, en Yucatán. Se publicó ayer jueves, hoy es viernes, hoy que estoy grabando este video, ¿sí? Es viernes. Entonces, este artículo que he publicado en mi columna es del día precisamente de ayer. Voy a pasar a darle lectura, a ver qué les parece. La vida y su otra cara, se llama el texto. El mundo es otro, pero no desaparece. Sigue aquí. Extraña forma en que Dios dispone su amor a la vida, a sus amadas criaturas creadas, la primera, en el 6º día del Génesis. Si lo comprendes, no es Dios, dirá después Agustín. Y amar a Dios, no entenderlo, es amar la vida, la propia persona que nos representa desde su espíritu, desde el don y la gracia de lo que somos, humanos con un destino, cierto o incierto, apegados, como sea, a nuestra propia manera particular de vivir, a nuestro sí mismo, como apunta Antonio Damasio en sus investigaciones científicas sobre la conciencia, sobre sus estudios de la mente humana. Hoy somos náufragos, sobrevivientes todos de una extraña batalla que decidimos pelear como sea, esperando, aislados, replegados en nuestra propia casa ante la incertidumbre de un enemigo que no vemos, pero que sabemos se agazapa ahí, afuera, o en un espacio de confluencia humana hoy poco habitable. No somos otros, sino los mismos en la otra cara del mundo, en su misterio, cara que no desconocemos, sino reconocemos. ¿Qué tiempo es este que de pronto aparece ante nuestra vida para someternos, para obligarnos a vivir como nunca en nuestra vida lo habíamos hecho? Charles Dickens, escritor inglés del siglo XIX, un romántico, escribió en Historia de dos ciudades, ya desde la primera página, lo siguiente. Era el mejor de los tiempos, dice Dickens. Era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero
no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo, pero asimismo nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual. El texto de Dickens habla de dos ciudades, concretamente París y Londres, en una época previa a la Revolución Francesa. Guerra de cambios, hambre, de sentencias y muerte en la guillotina, aplaudidas por la plebe en espacios públicos. Pero también una época donde se habla de esperanza, valor y gloria. Como en esta historia, nosotros vivimos hoy esta extraña paradoja entre la libertad y el encierro, entre la salud protegida y la enfermedad latente, entre la vida y la muerte oculta. Paradoja que sin duda se extiende más allá de la lógica y está más cerca del sentido común, del ejercicio del criterio bajo las circunstancias, que de una razón más fiable, que no existe en lo evidente. Esta situación me recuerda también a Hamlet, el personaje trágico de Shakespeare, que bajo la circunstancia de una situación que lo rebasa, actúa no conforme a una razón suficiente, objetiva y obvia, sino a una reflexión más bien de conciencia que lo hace suponer y meditar, no sin filosofía, sobre la conveniencia de intervenir en los asuntos del reino, antes a cargo de su padre, que recién ha muerto asesinado por su propio hermano. Algo huele a podrido en Dinamarca, dirá Hamlet, que haya nacido yo para encargarme de ello y haciéndolo, corregirlo. Como Hamlet, ¿de qué debemos encargarnos nosotros? ¿Cómo abordar o corregir una situación que de antemano no está en nuestras manos? ¿Cómo actuar? ¿Qué y cuánto hacer para no morir en el intento? Pero Hamlet apenas es un ejemplo, no nuestra referencia, porque al final de la obra de Shakespeare, Hamlet muere. Nosotros buscamos sobrevivir, permanecer vivos al final de esta historia. Quizá debamos hacerlo más bien como los héroes de las películas norteamericanas, que luego de enfrentar grandes peligros, correr aventuras donde casi perecen y pelear sin rendirse, librando batallas en las que al final, no sin salir ilesos, siempre vencen. Esta sí sería mi referencia. Esta otra cara del mundo, la de un mundo que no queremos, que nos asusta, que nos amenaza y nos limita, que ofende nuestra manera natural, humana, de vivir bajo nuestra costumbre y gusto, que nos impide estar bien, que no nos deja ser felices. Cara de tragedia griega, donde impera el caos y el destino adverso. Cara siniestra, que tarde o temprano deberá ser borrada por la inteligencia humana, por la visión científica y el humanismo propio del hombre prometeico. Bien, pues ahí está la lectura de este texto titulado La vida y su otra cara. Y pues sin más, ¿qué les parece si nos vemos la próxima? Suscríbanse a mi canal, ya veo que hay mucha gente suscrita esperando todo aquello que yo pueda subir, ¿sí? Habrá otras cosas, habrá sorpresas, por supuesto. No solo hablaremos de textos, de filosofía, hablaremos también de arte, hablaremos de literatura, hablaremos de ciencia. Bien, nos vemos la próxima. Arrivederci a tutto.